La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente encontramos, siguiendo con este tema de analizar lo que la palabra de Dios dice en relación con este ser extraordinario, hijo de la mañana cuando fue creado. Todo lo que Dios creó en un principio siempre fue bueno. Fue tan perfecto lo que Dios hizo que nos dio la capacidad de elegir. El amor siempre da libertad para escoger. El amor, para ser amor, tiene que ser libre de dar y recibir. Si no tuviéramos la libertad de escoger amar o no amar, seríamos robots. ¿Y quién quiere un robot para que le ame? ¿Quién quiere que le ame algo que no tiene más remedio que hacerlo porque se ve forzado a? Dios naturalmente nos dio esto que llamamos libre albedrío. No solo a nosotros, se lo da a sus criaturas. Cada quien ha tenido el poder de elegir. Lucifer no fue ninguna excepción. Fue creado con enorme belleza, con esplendor, con sabiduría. Debe haber sido una criatura extraordinaria. Estaba cubierto con esplendor, con luz, con hermosura, con oro. Brillaba como el hijo de la mañana. Entre los dones que recibió, aparte de todos los dones de su vestidura que vimos someramente, brevemente, está también la música. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en la edad de tu creación. Él les llama primores. Dios es el creador de la música. Dios ama la música, la dio al ser humano. Todo lo que Dios ha creado tiene música, todo tiene voz. ¿Ha leído usted alguna vez o escuchado la frase de la música de las esferas? ¿Y son científicos los que hablan? En alguna parte debo haber leído que el sonido de la Tierra, nuestro planeta, es como el sonido de una campana si pudiéramos escucharlo, si tuviéramos oídos para oírlo desde el espacio. ¡Qué maravilla debe ser poder oír la música que Dios creó en todo su universo! Imposible para nuestros oídos ahora. Ojalá que sea posible para nuestros oídos mañana. Pero Lucifer fue creado con música. Por ejemplo, los tamboriles. Tamboril, pues es un instrumento de percusión. Puede ser un pandero, puede ser un tambor, puede ser cualquiera de estos diferentes tipos de tambor que tenemos, las congas o cualquiera de estos otros. El ritmo es importante. Hay 3 tipos de música mencionados
particularmente en el tabernáculo del Antiguo Testamento, pero que en realidad corresponden a la música que existe. Digamos, el Antiguo Testamento tenía este tabernáculo dividido en atrio, lugar santo y lugar santísimo. Hay música para el atrio, el lugar donde podía entrar cualquier tipo de persona. La entrada, cualquiera llegaba ahí. El lugar santo, que ya estaba reservado para otro tipo de personas, y el lugar santísimo, donde solamente podía llegar una vez al año el sumo sacerdote, donde estaba el arca de las promesas de Dios y donde la presencia de Dios era eso, lo asombroso de la presencia del Altísimo. Los instrumentos de ritmo están básicamente en el atrio, la entrada. Si fuéramos a pensar en la manera como Lucifer los ha reutilizado, es decir, los ha deformado, entonces encontramos que los instrumentos de ritmo apelan a la parte más instintiva del ser humano, la parte más básica, porque es una realidad. La intención de Dios al haber dado el ritmo originalmente de manera limpia era que incluso en el cuerpo del ser humano hubiera la limpieza del gozo, de la alabanza, la alegría de saber que Él es el Señor. Esta frase particularmente bella en el libro de Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando el gozo del Señor está en nosotros, es un gozo que, ¿por qué no?, nos hace tener la intensidad de la expresión aún en la danza al Señor, en otras expresiones de este tipo, cuando el gozo es limpio, cuando el gozo es de Dios. Pero el enemigo lo ha torcido y lo ha convertido en una cosa diferente. El ritmo utilizado por el enemigo enloquece, entontece, se apodera del ser, cuerpo, y de ahí alma y espíritu. Lo adormece y se convierte en una cosa enteramente diferente. El ritmo en las manos de Dios es bendición. El ritmo en las manos del diablo es deformación. Está la música del lugar santo, que corresponde a la música del alma. Digamos, esta música que pudiera llamarse romántica, la música que expresa el sentimiento, la parte que toca el afecto, el cariño y el amor. No el amor más profundo que corresponde al lugar santísimo, pero sí la parte del lugar santo, lo que nos permite amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo que nos permite extendernos al otro. Los instrumentos que tienen cuerdas, instrumentos que hablan de otra manera, por decir algo, violín, bueno, el piano es muy completo, pero el piano lo abarca casi todo. El arpa, por ejemplo, otros así. La música que está en este sitio, donde se expresa el amor a Dios, donde se pueden levantar las manos en su presencia y cantarle. Cuando podemos cantar con gozo, viene otra vez. Hay un canto bien conocido. En la noche puede ser, o de día, al amanecer, viene otra vez. Y cantarlo con el gozo de aquel que sabe, que espera el amado. Todos sabemos el gozo de ver que alguien que ha estado ausente por algún tiempo, alguien a quien amamos, regresa a casa. Hay gozo. Cuando amamos al Señor, esperamos su regreso con gozo. Podemos decir, como dijo al final de su libro el apóstol Juan, amén, sea así. Ven, Señor Jesús, porque lo amamos. Y se expresa con música. Se expresa con música que canta del amor de Dios. Se expresa con música que canta el amor a Dios, que canta del deseo del corazón. Tú el alfarero, yo el barro soy.
Dócil y humilde anhelo ser. Muéstrame siempre, muéstrame siempre. Quiero en mí tu querer. Cantos que expresan esto, el anhelo de estar con Él. Amor. Y finalmente tenemos el lugar santísimo, donde la majestad de Dios nos mueve a una forma más alta de adoración. Cantos profundos, cantos intensos. Por decir algo, el bien conocido Aleluya, por ejemplo, algo que eleva no solamente el alma, pero también el espíritu. Algo que hace que el cuerpo se levante y que levante las manos, o que incline la cabeza, o que se ponga de rodillas. El que también mueve el alma porque viene incluso el llanto de gratitud, de amor, de alabanza, pero que también eleva el espíritu. Y la música está hecha para eso. Dios la creó para eso, para levantar en el ser humano todo lo que el ser humano es, hacia la pureza, la majestad, la magnificencia del amor de Dios. Sin embargo, lo que hizo Lucifer con esto es exactamente lo opuesto. Él ha deformado la música del alma y la ha convertido, al unir letra equivocada, la ha convertido en un instrumento de mal. Todo lo que uno tiene que hacer es escuchar cierto tipo de canciones, las canciones común y corriente, que me dejaste, que me abandonaste, que te dejo, que te abandono, que tu traición o que mi traición, que me dejaste dolorido o que estoy adolorida por causa de ti, o peor, simplemente el lamento por el pecado, el lamento de la carne. La corrupción que viene de Lucifer, ese es el asunto, la deformación de él. Y ya cuando se trata de la música inspirada por Lucifer en otros ámbitos, ya tendríamos que hablar del tema de lo oscuro en la música. Otra cosa, otra situación. Pero Dios nos dio la música para el gozo, la expresión del gozo y la expresión de la alegría y la expresión del amor y la expresión de la alabanza y la expresión de la adoración. ¿Para qué dejarnos corromper cuando no es necesario? Bien, estos son los dones que recibió Lucifer antes de su caída. También recibió un ministerio. Su ministerio era el de ser un querubín cubridor, un ministerio para cubrir, cercar, proteger, defender, encerrar, poner un seto en derredor a la manera de protección. Y antes de su caída, Lucifer estaba puesto por Dios en el santo monte de Dios. Ahí estaba el paraíso de Dios, el huerto del Edén de Dios. No estamos hablando del huerto que Dios puso en la tierra o del Edén que Dios puso en la tierra, pero esta otra parte del Edén, este otro Edén que la palabra de Dios menciona en el cielo. Después viene un pasaje interesante en Isaías y que se refiere también a este ser. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, es decir, mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón, es decir, el norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Decíamos antes, Lucifer no es tan tonto como para pensar que puede ser mayor que Dios o destronarlo. Él simplemente quería ser semejante, lo mismo, parecido a. Y lo único que es semejante a Dios, porque es Dios mismo, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Lucifer no estaba interesado en el trono de Dios mismo.
estaba interesado en el trono de Dios, pero junto a Dios habrá alguien que pueda en realidad deshacerse del amor de Dios. Hay gente que ha conocido a Dios en su vida en mayor o menor grado, algunos más, otros menos, y llegan a apartarse, llegan a ser apóstatas en diferentes niveles, pero cuando la palabra de Dios les ha tocado la mente y el corazón, aun cuando se deformen en sus vidas y en sus caminos, aun cuando utilizan la palabra de Dios para su propia exaltación, cuando utilizan la palabra de Dios simplemente para ir en contra de sí mismos, no pueden apartarse. ¿Quién puede olvidar el amor de Dios? Nadie, ni siquiera Lucifer. ¿Quién puede? Es interesante que Judas haya entregado a Jesús con un beso. No simplemente extendió la mano y dijo, ese es. No simplemente se hizo a un lado y dijo, cójanlo. Todavía, a pesar de su traición, de su maldad y de su incredulidad, le dio un beso. ¿Puede uno acercarse a alguien y darle un beso sin algún tipo de amor? Por leve que el amor sea, no se puede, a menos que haya traición detrás. Y aún así, querubín cubridor, a los lados del aquilón. Ahora, todo lo que la palabra de Dios dice, por supuesto, es importante. ¿Por qué le importaba a Lucifer tener su trono a los lados del aquilón o a los lados del norte? Encontramos la explicación en uno de los Salmos y también en Apocalipsis. Se ha mencionado la cita antes. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del aquilón, la ciudad del gran rey. Ahí es donde Dios la ha puesto. Y luego en Apocalipsis dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios. La ciudad de Dios y el trono de Dios, según esta escritura, están en el lado del aquilón. Con razón, Lucifer tenía interés en ese sitio. La nueva ciudad, la nueva Jerusalén, que descansa en el santo monte de Dios, que está en los lados del aquilón, y que Lucifer anhelaba y anhela hasta la fecha poseer. Bueno, es en el corazón nuestro donde Dios ha querido poner su ciudad. Hemos mencionado en alguna ocasión la ciudad interna que el ser humano lleva en el corazón. Cómo Dios hizo de nuestro corazón en realidad una ciudad perfecta en su origen y una ciudad que se deformó después, que deformó sus puertas, que deformó sus defensas, sus murallas, una ciudad que quedó deforme. Tal vez valdrá la pena en otra ocasión recordar un poco, ampliar un poco ese tema para que quede mejor entendido el asunto. Pero lo que Lucifer quería era apoderarse del santo monte de Dios, reinar sobre él. En otras palabras, tener la esposa para sí, la esposa que Dios ha determinado para Cristo. Lucifer ensalzó su corazón por su orgullo. En su corazón dijo, voy a subir, voy a levantar mi trono y lo voy a poner ahí. Seré como el Altísimo. Solo el Hijo es semejante al Altísimo. Ahora, aquí cabría recordar un poco lo que es el orgullo de revelación, de redención y satisfacción, que Lucifer corrompió y transformó en una cosa ya diabólica. Este poderoso, glorioso Lucifer cayó de su estado original. Y no solamente se conformó con caer, sino que estuvo corrompiendo los atrios de Dios, estuvo corrompiendo el mundo en el que se movía. Y no solamente cayó él, ¿de qué manera atrajo a seres puros todos los ángeles que arrastró en su caída? ¿Cómo pudo haberlo logrado?
obviamente proyectándose a sí mismo. Uno tendría que abrir un poquito los ojos y ver, ¿por qué hay gente que sigue a gente podrida? Sino porque la gente podrida se levanta también como el gran señor o la gran señora. Y la gente, en lugar de ver a Dios, ve un ídolo humano con pies de barro. Caen. El único modelo que vale la pena se llama Jesús. El único que sabe dar amor se llama Dios. El único que sabe cómo levantar es Él. Únicamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. La influencia de este otro ser todavía atrae a muchos. Todavía jala a muchos el brillo de un esplendor que ya está corrupto y condenado a perecer de manera total, de manera absoluta. La última cita que mencionaremos aquí está en la segunda epístola de Pedro, 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados a juicio. Y sigue diciendo aquellas cosas que no perdonó. Dice, con cuánta menos razón nosotros, si pecamos voluntariamente en su contra, no vamos a encontrar el mismo destino. Pero el destino cambia. Jesucristo el Señor es el camino abierto y vivo. Jesucristo el Señor es el Hijo del amor de Dios. Jesucristo el Señor está con los brazos siempre extendidos para cualquiera que quiera encontrar el amor y la paz y el gozo que solo Él sabe dar. Que Dios te bendiga.